noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 26 de enero del año 2024. Ante todo, pongámonos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches. Buenas noches, queridos radioyentes. Feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más. Un poco cansado, como te comentaba, pero feliz de estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Tenemos para este domingo el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino que enseñaba con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, diciéndole: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo se retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, para variar, la descripción que hace generalmente el evangelista Marcos es muy detallista, ¿no? Habla de cosas que hacen meditar y tal vez aclaran mucho más el panorama. Entendamos que a estas alturas Jesús ya ha escogido 4 de los discípulos: Simón, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y el sábado es el Sabbat, día de la oración, día de Dios. Jesús va y entra a la ciudad de Cafarnaúm. Entonces la descripción de esta entrada de él implica el que está en un estado dinámico, es decir, se está moviendo a diferentes ciudades, pueblos, para ir llevando el Evangelio. Y obviamente en cada pueblo donde va, entra a la sinagoga. Y en este caso, entra a la sinagoga y hay la particularidad del hombre que está con espíritus malignos, endemoniado, dice por ahí la lectura. Y él le enfrenta al demonio, en este caso, y le ordena salir. Esto, imaginémonos y trasladémonos un momento a ese rato, cómo los que están ahí habrán quedado asombrados, porque aparentemente hay que notar que estando en un sitio sagrado, como es la sinagoga, habían espíritus malignos dentro del templo. Quiere decir que algo no estaba bien. Después vamos a ver pues todo lo que sucede con la traición y todo lo demás. Pero también esto nos quiere decir que Jesús empieza a como un poco a depurar, a preparar el camino para el Hijo de Dios y para llegar a la crucifixión.
porque para unos los llena de asombro, a otros le van a criticar porque saca a los demonios los sábados. O sea, tenemos que situarnos en esos momentos en que se están produciendo estos hechos, que no son otra cosa que ir marcando el camino, pero también creando algo que es indudable, que se llama autoridad. Y la autoridad revestida ¿por quién? Por Dios. Habiendo sido bautizado y habiendo recibido al Espíritu, ahora está poniendo en práctica todo lo que recibió, por decir algo, la instrucción de qué es lo que tiene que hacer y caminar en la vida. Esta reflexión nos pone también en esa dimensión, y cuando hoy vemos nosotros lo que sucede en nuestro país, por ejemplo, como que faltó un poco de autoridad, y hoy que se está viendo la autoridad, están empezando a salir los malos espíritus también. Entonces, una vez más, el Evangelio nos pone, no pierde actualidad. Es decir, lo podemos aplicar hoy como se aplicó en esa época. Podemos destacar todo lo que sucede. Es limpiar la sinagoga, limpiar el templo de los espíritus malignos que cohabitaban en esa época en la sinagoga. Francesco. Así es. Tú bien lo dices, ¿no? Jesús, y lo dice obviamente el testimonio, el evangelio de hoy, Jesús se dirige con autoridad. Jesús no se anda con medias tintas dentro de su tono amable, de su forma de ser, así como perdona al humano, detesta al demonio. Nosotros tenemos evangelios donde uno muy bonito y es el de la mujer que había sido pescada, perdón, la mujer que había sido pescada, sí, en adulterio y iba a ser apedreada. Lo ponen a prueba Jesús nuevamente y él, recordemos, dice que tire la primera piedra aquel que esté libre de todo pecado. Y finalmente deciden todos irse porque ninguno estaba libre de pecado. Así como tiene un amor y un corazón tan grande, enorme, hacia nosotros, hacia su creación, hacia el ser humano, hacia sus hermanos. Sin embargo, no se anda con medias tintas cuando se trata del pecado. Esto podemos compararlo, si lo queremos llevar a actualidad, a unas declaraciones de hace algunas par de semanas atrás, quizás, del Papa Francisco, ¿no? Que dijo que hay que bendecir a las parejas, a los seres humanos que conforman una pareja homosexual. Pero eso no significa bendecir el homosexualismo. Ojo, significa bendecir al ser humano, porque en su condición de pecador sigue siendo hijo de Dios, ¿eh? Pero no significa bendecir el pecado. Esta es una representación mucho más cruda de eso mismo, porque Jesús, no Jesús, pero un ser humano corriente, nuevamente, llevémoslo a nuestras épocas actuales, ¿qué hubiera hecho con un endemoniado en esta época? Sacar una pistola y meterle un balazo y acabar, pues, ¿no? Acabar con el individuo y el demonio que habitaba ahí adentro. Jesús pone una diferencia en ese momento. Dice, no, no, el individuo poseído, el individuo pecador, el individuo dañino, sigue siendo hijo de Dios y merece ser salvado. Y lo hace con absoluta autoridad y sin titubeos. Y ahí pues vemos también la autoridad de Dios, ¿no? Es un ejemplo más clarísimo y fehaciente del poder de Dios. Dios tiene el poder para aplastar al demonio solamente
deseándolo, queriéndolo, no tiene ni siquiera que mover un dedo, tiene que quererlo aplasta. Y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué no lo hace ya? Porque nos quitaría nuestra libertad de elección. Nosotros estamos llamados dentro del inmenso amor que Dios nos tiene a elegir entre el bien y el mal, entre la salvación y el pecado, entre condenarnos o no. Ese camino de elección que tenemos es el camino de libertad que Dios nos ha dado y tenemos que hacer de esa libertad un buen uso. Martín. Sí, siguiendo con el tema de autoridad, porque me parece que es la parte central y relevante del Evangelio, San Marcos nos pone de relieve esta nota característica de la enseñanza de Jesús, la autoridad con la que habla. Esa autoridad no se refiere al tono, ni a la seguridad, ni a la firmeza con la que habla, sino se refiere, entre otras cosas, a la coherencia que existe entre decir y hacer. ¿Cuántas personas hoy se rasgan las vestiduras y son incoherentes o practican el mal ejemplo? La autoridad de Jesús es un modelo a seguir. En este evangelio queda muy claro que todo parte del ser. Claro, en algún momento esa autoridad se convierte en el poder y el poder daña a las personas. Y está comprobado que hay una adicción al poder. Personas que probaron el poder que nunca se pudieron desprender. Y cuando lo pierden, son capaces de cualquier cosa por destruir. También se puede aplicar este sentido de autoridad que tiene Jesús a el ejemplo que él quiere dar a sus discípulos. Porque ellos más adelante deberán tener la autoridad basada en la coherencia. Si nosotros nos ponemos a ver y a estudiar la Sagrada Escritura, si los apóstoles, que fueron los emisarios de Jesús, no hubiesen sido coherentes, la religión católica no hubiera existido. Ellos heredaron y sacaron esa coherencia a Jesús. Incluso Judas Iscariote. Él fue coherente, sí, con su forma de ser y de pensar, pero llegó un momento que el poder pudo más que la humildad. San Marcos nos pone muy fuertemente este evangelio para que nosotros entendamos también que es el fundar nuestra Iglesia Católica no fue tan fácil, como no hay cosa fácil realmente. Es luchar contra el libre albedrío que tú hablabas, por ser las cosas coherentemente o incoherente. Es esa línea de salirme de, por ejemplo, los políticos, por decirlo, ganan a través de un voto. ¿Quién les da el voto? Los ciudadanos. Y cuando llegan, no todos, pero hay excepciones, cuando llegan, ¿qué hacen? Para esos ciudadanos que lo eligieron, muchos se olvidan que fueron elegidos y se sienten que son los dueños de la verdad. Por otro lado, cuando sale el espíritu maligno de este ser, se produce también la primera curación de Jesús en sus tiempos ya
públicos, es la primera curación. Y lo hace con esa autoridad y le dice al demonio que salga, a ese espíritu que salga de ese ser. Se produce la curación y este ser queda agradecido porque había vivido mucho tiempo ese demonio en él. En este caso, Marcos incluso habla del exorcismo. De aquí se ve el exorcismo como parte de sacar los espíritus inmundos. Y también tenemos que ver cómo Jesús de Nazareno, con esa autoridad, infunde respeto al leer las Sagradas Escrituras y dice que no lo hacía igual que los escribanos, los escribas y los fariseos. Lo hacía con propiedad, que era la propiedad de la seguridad del hombre, hijo de Dios, que vino al mundo para ser crucificado. Algunos se podrán preguntar, si vino al mundo, ¿por qué tuvo que ser crucificado? ¿Por qué tuvo que ser traicionado si era el Hijo de Dios? Y eso deja muchas dudas en las diferentes religiones. No entienden que había que seguir ese camino para que nosotros hoy podamos ser orgullosos de la religión que practicamos, a donde vemos la cruz no como el símbolo de la vergüenza, sino como el símbolo de la salvación. Francesco. Así es, Martín. Es un camino duro el que Jesús escogió recorrer, pero es el camino del ejemplo de la salvación y es una invitación a cada uno de nosotros a también cargar nuestra cruz y cargarla con alegría hasta cierto punto, sin renegar de ella. Al fin del día es mucho más liviana, muchísimo más liviana que la que cargó Jesús en su condición de verdadero Dios y verdadero hombre. Les leo rápidamente una parte de una reflexión sobre este Evangelio de hoy que es muy bonita. Justamente tratando el tema del llamado, de a quién elige y por qué elige Jesús eh, a los discípulos que eligió. Dice, Jesús elige a sus colaboradores. No era lo usual. Los discípulos de los rabinos elegían ellos mismos a su maestro. Se ve que la mirada de Jesús tenía algo de que encandilaba, que despertaba la fe y la confianza. Te miraba y te transformaba. Era una mirada de esperanza y de amor. Era la mirada que dice, te conozco, te necesito, quiero que seas parte de este proyecto de construcción del reino. ¿Por qué a mí? Nos preguntamos. El elegido a veces se siente que no hay razones para esa elección. Jesús no busca a gente entre los buenos, los cumplidores, los admirados. No va al templo ni a las sinagogas. Se va al lago de Galilea. Busca a la gente en medio de sus ocupaciones cotidianas y hace una invitación. ¿Por qué no dejas lo que estás haciendo, tus lugares de siempre, tus compañeros de siempre, tus horarios de siempre, y te vienes a hacer otra cosa? Vamos a emplear el tiempo, el trabajo, las energías en las personas, que otros se ocupen del pescado y de las redes. Tú y yo vamos a hacer algo mejor, algo muchísimo más importante. Todo eso pasa a un segundo plano porque hay que tomar una decisión. Ya lo dice Jesús al comienzo, convertíos y creed en la buena noticia. Es decir, no se puede permanecer indiferente ante esta llamada tan urgente. Así que ahora, hoy mismo, en este día domingo, o sea que estamos viernes, esta es la reflexión del Evangelio del domingo, acordémonos, ven a recorrer con nosotros los caminos del Evangelio. ¿Pero cuándo? Ahora, sí, sin retrasos, sin titubear. No interesan los que quieren todo tipo de explicaciones antes de dejar sus peces y sus barcas.
ni le hacen falta los que quedan siempre mirando hacia atrás, ni quiere saber nada de los que ponen condiciones, entre comillas. Déjame que vaya antes a hacer tal o cual cosa. Es decir, no puedes dejar pasar este día sin dar una respuesta seria y definitiva. Todo debe ser sacrificado si es un impedimento para la vida a la que Cristo te llama. Hasta ahí con la reflexión. Creo que el mensaje, y esto lo tratamos también hace un par de viernes atrás, el sentido de urgencia que tenemos que darle al mensaje de Dios, a retransmitir el mensaje de Dios, es primordial. O sea, no hay nada más importante. Sí, ciertamente, aterricemos un poquito. Yo no puedo dejar mi trabajo con el cual sustento a mi familia, ya en las condiciones actuales llevadas a este país, a este Ecuador, a esta condición de lo que tú hablas que hemos pasado recientemente, eh, y dejar abandonadas mis responsabilidades. Eso no está pidiendo Dios, ya, eso no está pidiendo Jesús, pero sí te está diciendo, a ver, mira, recapacita sobre tu tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales, al internet, al ocio, a la vagancia, al descanso? Haz ahí una buena obra por el prójimo y alaba al Señor. Dedícale ahí el tiempo productivo al Señor y tiempo productivo para ti, porque estarás construyendo tu salvación también. Entonces, nosotros, tú y yo, Martín, aquí en el programa, la historia la hemos repetido decenas de veces, de cómo yo llegué al programa por tú hablaste conmigo. ¿Qué te hizo fijarte en mí si apenas nos conocíamos? No lo sé. Estoy seguro que el de arriba, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hiciste? Retransmitir, ayudar a retransmitir el mensaje y ayudar a la salvación de otro pecador. ¿Cuál es ese pecador? Este interlocutor que está aquí compartiendo el programa contigo. Al final del día, no sé si me voy a salvar o no. Yo esperaría que sí, pero ciertamente hacer lo que hago hoy y lo que hago, por ejemplo, los domingos en la parroquia, contribuye. Ese es a lo que estamos todos llamados a realizar. No podemos seguir precautelando y viviendo solamente por nuestros intereses y los de nuestro círculo íntimo. No, hay que despegarse y hay que ayudar a los demás. Martín. Sí, mira, y una de las cosas, yo no sé si algún momento lo conversamos, cuando resulta que el programa que teníamos, nosotros lo iniciamos eh, fue una iniciativa del padre Francisco Sojos, que era párroco. Ya, y él le puso el nombre al programa incluso. Y éramos 4. Con el tiempo fuimos quedando 2. Y Miguel, que era el otro que me acompañaba, también tenía ciertas complicaciones y tenía que viajar. Entonces se estaba complicando. Pero como yo iba todos los días a la misa de la parroquia, acá en Los Ceibos, y te veía pasar a ti con tu mochila todos los días. Entonces, algo no fue una cuestión de una decisión de un momento a otro. O sea, porque yo iba a la iglesia, a la misa, y le pedía a Dios que me iluminara, ¿ya? Que me iluminara porque yo necesitaba un compañero de programa, ¿ya? Y yo te veía pasar en el momento que yo le pedía a Dios que me iluminara y como que me fue señalando. Y ahí partió y ahora tenemos ya, este año cumplimos 7 años están en el programa. Eh, También, volviendo a la lectura que tú hacías de la reflexión tan bonita, eh, hay una parte que es que la gente que estaba ahí se quedó asombrada, asombrada de ver lo que hacía Jesús. ¿Ya? Y cuánta gente muchas veces tiene un milagro en su vida y se queda asombrada, pero hay gente también que tiene o vive algún tipo de
de situación delicada, complicada, y lo que hace es unos ir a entregarse a Dios para que Dios le dé la fortaleza, pero otros en cambio se retiran porque dicen que Dios es el culpable. Esto que se ha experimentado y que se experimenta a través de esta lectura de este evangelio, pone todos estos personajes, porque incluso al que le saque el demonio, al principio siente una especie de rechazo a Jesús, porque ya estaba como acostumbrado a tener el demonio por dentro. ¿Eh? Entonces, eso es algo que sucede muchas veces cuando alguien se acostumbra a actuar de tal o cual manera y de repente alguien viene y te hace recapacitar. Ayer, 25, se celebraba la conversión de Pablo y la primera lectura relata la conversión de Pablo. Cuando yo tuve la gracia de Dios de empezar a salir del alcoholismo, eh, caí en manos del sacerdote de la parroquia de Los Ceibos, Monseñor Federico Gagliardo, que en paz descanse. Y él me dijo que él me podía ayudar, pero fue tan duro al principio porque él sabía lo que yo tenía, porque él me había visto actuar, porque yo me confesaba con él y le comentaba todos mis pecados. Pero yo en ese momento, y perdón que me ponga en primera persona, era el... Y él me dijo, pues esto fue al tercer día que yo dejé de beber un 1 de julio, y el 3 de julio él me dijo, Martín, quiero que leas este libro. Ese libro era la biografía de San Pablo. Y después con el tiempo me regaló otro libro que se llama El aborto de Dios, que también es una biografía de San Pablo. Y yo estaba con el demonio por dentro y entiendo perfectamente el Evangelio en ese sentido, porque yo era un adicto, enfermo, adicto, y salir realmente esa incomodidad a ratos de que te salven, que te saquen. Y este espíritu maligno no se sabe a dónde va, pero el hombre al principio se siente como que le hace falta algo, hasta que Jesús lo acoge y lo hace vivir una experiencia de vida que imaginémonos los primeros minutos de él sin el espíritu maligno interno. Era otra vida la que tenía. Esto hace que este Evangelio de Marcos sea tan claro en lo que de ahí en adelante Jesús va a hacer en su vida pública. Cada evangelio es para nosotros una enseñanza, una inspiración de vida, pero además nos hace que nos adentremos más en la religión que tenemos, que no es cuestión de moda ni de un salvavidas, es una cuestión, es un estilo de vida que tenemos que aprender a manejarlo. Nadie dijo que es fácil ser católico, es difícil, pero tú tienes que caminar por esa cornisa, porque tienes muchas tentaciones y todo a tu costado. Pero en todo caso,
este evangelio nos pone una prueba muy dura a nosotros. Analicémonos cómo nos vemos nosotros en este escenario. Francesco. Así es, Martín. Justamente tú tocabas el tema de dónde estamos parados en este escenario. Les leo la parte final de la reflexión, párrafito pequeño. Dice: se trata de trabajar en lo mismo que Jesús, hacer que este mundo sea otro, donde haya más fraternidad, más justicia, más paz, más corazones limpios, más perdón, más servicio, más generosidad, más pan para todos, más en general para todos. Podríamos añadir muchas más cosas, pero quizás por hoy es suficiente. Es una llamada apremiante a hacer las cosas de otro modo, con otros y siempre en compañía de Jesús. Y por favor, no pensemos que este evangelio está dirigido especialmente a los sacerdotes, monjitas y religiosos. Son formas de responder, estas son formas de responder al que algunos se sentirán llamados, pero desde luego no son las únicas. Cada uno tiene su misión en la iglesia. Repito esa línea. Cada uno tiene su misión en la iglesia. Este evangelio va dirigido directamente a ti, querido radioyente, y pide moverse, que te muevas, que salgas de la orilla, de las redes y de las barcas y ataduras de siempre. Pídele a Dios que te enseñe sus caminos, como hemos repetido en el Salmo. Bueno, el Salmo no lo hemos leído, pero lo van a repetir en la misa del domingo, porque son caminos de paz, alegría y salvación. Ahí termina la reflexión. Queda clarísimo con justamente la intervención tuya de hace unos minutos atrás, querido Martín. Bueno, se nos viene el tiempo encima, así que simplemente decirles que el próximo programa ya es el mes de febrero. Ya nos estamos preparando incluso para el miércoles de ceniza. Viene este tiempo y por eso hay que prepararnos, sacar nuestros espíritus impuros, es decir, a través de la confesión, podría ser el sacramento de la confesión. Hay personas que conozco que no se habían confesado muchos años y han vuelto a la confesión. Conversaba con un amigo y me decía, no sabes lo bien que me siento ahora, después me siento hasta más liviano, me decía. Entonces estamos entrando ya al mes de febrero y nosotros seguiremos, gracias a Dios, si Él nos da vida, seguiremos llevando a ustedes, nuestros radioescuchas, por ese camino, para que podamos ser dignos evangelizadores en manos del Señor. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana, si nos lo permite. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Y efectivamente nos vemos ya el próximo mes, si no me equivoco. Como bien dijiste, ya en febrero. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.